eh, esperamos 2 minuticos, ¿no es cierto? Para cumplir con lo que decíamos ayer, los 5 minutos, ¿no? Profe. Vale. ¿Alguien tiene alguna inquietud por el momento? Profe, Eh, Luisa. profe, ¿será que puede colocar, porfa, el dibujo del ejercicio anterior que hizo en la otra clase? ¿Cuáles? El dibujo del ejercicio que hicimos en la última clase, profe, del cilindro que estaba atado a una cerro sobre una pared. A ver, vale. ¿Ese? Sí, profe. ¿No puede agrandar un poquito, por favor? ¿Ahí? Sí, profe. ¿Ahí? Vale. Sí, profe. Vale. Vea, chicos, mientras llegan los demás, ya pasaron los 5 minuticos, pero mientras llegan, comentarles que Dios mediante en la noche o a más tardar mañana en la mañana ya tienen la nota definitiva del primer corte, los muchachos de esta materia. Pues en general, creo que, creo que les fue bastante bien, ¿sí? Lo que pasa es que como aparece un desorden al pasar las notas de Google Form al Excel como tal, porque pues ahí aparecen como van entregando ustedes las notas, entonces eso es un desorden en el tenaz. Pero bueno, entonces yo creo que hoy en la noche, repito, más tarde mañana en la mañana ya tienen ustedes esas notas y si Dios lo permite y no tengo problemas, pues ya las estaría subiendo mañana, ¿no? En este caso, pues creo que no hay problema. Los felicito. Eh, bueno, los felicito desde el punto de vista que yo estoy mirando, ¿no? Esos ejercicios me parecieron, la verdad, bien como lo desarrollaron. Solamente hay creo que un problema. O sea, la mayoría sacó 5 en esos talleres, en ese taller en donde ustedes socializaron. Por lo menos se pulieron. De una u otra manera, ahí al hacer esos talleres, pues complementan el aprendizaje de una, pues también yo de cierta manera, pues les trato de transmitir. Repito, solamente tengo un inconveniente con un estudiante, que es el compañero. Necesito que, no sé por qué, él parece que no entregó, porque no está aquí en la lista. Es el compañero Salas González Santiago. Salas González no aparece aquí. No sé. Si alguien sabe algo, me comenta, y si no, el que me comenta al final de la clase. Profe, Señora. yo quería hacer, pues, no sé, un comentario, pues, mi opinión sobre el trabajo que realizamos del video. Pero hábleme Y durito, pues por de favor. mi... Ahí ya, profe. Ya. Profe, pues es que yo quería dar pues mi opinión y mi punto de vista acerca del trabajo del video. Y pues yo considero que esa estrategia deberíamos seguirla manejando porque la mejor manera, pues a mi parecer, de entender algo es saberlo explicar. Entonces, pues la verdad esa metodología me pareció muy, muy práctica y pues bien porque pues uno
sí aprende más, porque una cosa es, bueno, yo realizo ejercicio, bueno, me puedo volver mecánica, digámoslo así, pero una cosa es ser mecánico y otra cosa es saber entender lo que estoy resolviendo, profe. Entonces, pues esa metodología la verdad me pareció muy buena, pues. Sí, estamos de acuerdo, compañera Brittany, además de que, em, pues como les comento, a No, ver, a profe mí... Luisa. Luisa es la que está hablando. Perdón, Luisa, yo pensé que era Brittany, qué pena. Vale, además de que ¿qué les comento? Desde el punto de vista también del chancuco de la trampa, así ustedes vayan a los solucionarios y todo eso, tienen que de una u otra manera saber de dónde salen las cosas y para poderlos explicar, como lo dijo la compañera. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. A mí también me pareció como interesante el proceso. Verá, ¿sabe qué es lo complicado para mí? ¿Ya? Que como ustedes saben, el curso es bastante grande. Entonces, para mí es llegar y meterme ahí, bueno, y empezar a revisar eso. Por eso, en ese sentido, les pido ese favor, ¿vale? Lo más organizados posibles, por favor, para hacer esto. Perdón un momentico. Samuel, ¿qué? ¿Está bien, no? Ya. Entonces, ¿qué les digo? Por favor, esas exposiciones que sean bien organizaditas, ¿vale? Que no me toca adivinar. Hubieron la mayoría muy bien hechas, para que excelente, muy bien explicadas, esas presentaciones intachables, ¿cierto? Pero hubieron algunas que, por ejemplo, sí les pido el favor, ¿no? En todo eso se mira la pulcritud, ¿no? Por ejemplo, llegar y colocar el enunciado, ¿no? Llegar y yo se los paso, pues hombre, ustedes también colóquenlo ahí para saber de qué se trata, ¿no? Había por ahí como 3 grupitos nomás, ¿no? Que llegaron y empezaron a desarrollarlo y me tocó a mí ponerme a improvisar y decir, a ver, ¿este muchacho cuál es? Bueno, aquí dice el nombre, listo. Ir a buscar el ejercicio y yo mirar cuál era el que estaban haciendo, porque pues, ¿sí me entiende? Eso. De resto, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sino que ahora, chicos, yo les voy a pedir un favor, yo voy a hacer el grupito más grande, porque si no me queda más complicado a mí. Entonces, ahora, los próximos talleres, ¿cierto? Ya están. Yo no sé si ya se los subí a Claro o no, pero entonces la idea, ¿cuál es? Ahorita se van a hacer en grupitos de 3, ¿vale? Y hacen 3 ejercicios, uno solo los ponen, ¿listo? Y ya, listo, la misma cuestión, pero en grupos de 3. Es que si no me queda bien complicado a mí, chicos, ¿vale? Y espero pues que me entiendan también. ¿No? Cuando el grupo es pequeño, pues uno puede trabajar más, pero así con grupitos muy grandes es bien complicado, ¿sí? Entonces, esa es el único comentario de parte mía que yo les hago, ¿vale? Entonces, ahora sí se reúnen grupitos de 3, en el transcurso de esta semana ya les envío los talleres para que se pongan ustedes ahí a revisar y ya hacemos lo mismo, ¿no? Subimos que es una hoja en Excel y la misma situación. Yo les coloco los ejercicios, ustedes los empiezan a desarrollar y me empiezan a enviar esos videos, ¿vale? Por favor, si van a trabajar con lapicero, yo entiendo, ¿no? Por ahí hubo un grupo y la verdad lo felicito, no voy a decir el nombre porque la verdad ni me acuerdo quiénes son, pero un grupito bien chévere, se nota el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Yo los miraba ahí que con sus calculadoras encima de la cama, la verdad, admiro porque los miré, la verdad que pues, ¿no? Bien complicada la situación, pero chévere, sino que verán, ¿no? Les pido en el sentido de que me faciliten las cosas a mí. Por favor, utilicen colores, ¿vale? Si lo van a hacer con lapicero, utilicen colores para yo saber, porque a veces no se miraba bien, señores, y me tocaba a mí, repito, quedarme un rato allá y eso es tiempo para ustedes y tiempo para mí, ¿ya? Entonces, por favor, que se miren bien las líneas, que se miren bien los ángulos, ¿no? Bien clarito. Eso nomás, chicos, y no hay problema. Seguimos para adelante, ¿vale? ¿Ok? ¿Ok? ¿O no ok? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale, ok. Entonces, señores, empezamos la clase de hoy. Creo que ahí está una presentación. Bueno, el tema de hoy se llama Cuerpos rígidos, sistema de fuerzas equivalentes. ¿En qué consiste este capítulo? Entonces, bueno, primero que todo, debemos tener en cuenta 2 tipos de fuerzas, ¿cierto? Las fuerzas las podemos clasificar de muchas maneras. En este caso la vamos a clasificar de 2. Primero, unas que se llaman fuerzas internas
y otras que se llaman fuerzas externas, ¿cierto? Las fuerzas internas, señores, son las que consideramos que mantienen unidas las partículas, ¿cierto?, de un cuerpo. Entonces, en ese sentido, pues ustedes ya han escuchado algunas de esas, ¿no? Entonces, de estas hablamos, por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals, los enlaces iónicos, covalentes, bueno, todo eso que nos enseñaban en química, ¿no? En bachillerato, ¿no? Entonces, son las fuerzas internas dentro de un cuerpo, ¿no? Prácticamente son las que mantienen unidas los cuerpos. O también, ya en nuestro campo, por ejemplo, si tenemos un puente, ¿sí?, que está compuesto por elementos, como el caso de una cercha, una armadura, entonces estos elementos normalmente van a ir soldados, ¿cierto? Entonces, esa soldadura, ¿no?, que mantiene unida a esos elementos, pues también las consideramos como fuerzas internas, ¿listo? Y lo otro son las fuerzas externas, ¿no? En este capítulo nosotros vamos a hablar de estas fuerzas, de las fuerzas externas, ¿listo? Ahora, usted dirá, bueno, ¿y hay alguna diferencia entre lo que ocasiona el uso de fuerzas externas y el uso de fuerzas internas? Sí, claro que sí. Entonces, vamos a observar ese gráfico, chicos y chicas, el gráfico que ustedes miran en pantalla. Entonces, si observan, aquí vemos que este camión está siendo alado, ¿cierto? Está siendo alado, mírenlo, ahí, por estos tres hombres, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo que ellos pretenden? Pues moverlo en esa dirección, ¿cierto? Pero externamente yo también puedo conseguir ese mismo efecto como si yo hago esto. Es decir, que en vez de alar, lo que hago es empujar. ¿Cuál es el efecto que yo consigo al final? Bien sea que ale o que empuje, ¿qué consigo al final? Que este vehículo se desplace en esta dirección. ¿Cierto que sí? Eso es lo que consigo. Ahora la pregunta es, ¿qué le pasa internamente a este vehículo? ¿Listo? Para eso, ¿cierto? Analicemos, señores, un tema que coloca el autor del libro que estamos siguiendo, ¿cierto? Y es el siguiente. ¿Qué le pasa a un cuerpo, por ejemplo, cuando a ese cuerpo se lo somete a dos fuerzas? ¿Cierto? Vamos a suponer que las fuerzas están trabajando en este sentido, miren. Una fuerza I, llamada P1, que está actuando en el punto A, y una fuerza P2, ¿cierto?, que está actuando en este puntico de aquí y lo vamos a llamar B, ¿cierto? Pues bien, entonces para analizar esto, señores, debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay un principio en mecánica que se conoce con el nombre de principio de transmisibilidad. Principio, chicos, no, aquí está. Principio de transmisibilidad. Listo. ¿En qué consiste ese principio? Ese principio me dice lo siguiente. Si yo tengo una fuerza, yo tengo un cuerpo cualquiera, ¿no? Imaginémonos este cuerpo ahí, una forma cualquiera, ¿sí? Y sobre ese cuerpo está actuando una fuerza en el punto A, ¿cierto? Sobre una línea de acción, vamos a dibujarla así. Imaginémonos ahí, ¿cierto?
Bien, vamos a volver a dibujar este cuerpito por acá. Voy a tratar de que me quede igual. Ok, y dibujamos nuevamente mi lineecita. Ok, entonces observen lo siguiente, ¿no? Tenemos ahorita otro punto sobre la misma línea de acción, miren. Aquí este puntico y lo vamos a llamar B. Entonces, el principio de transmisibilidad dice lo siguiente. Usted tiene una fuerza actuando en un punto cualquiera de un cuerpo, ¿cierto? Esta fuerza es la fuerza F1, por ejemplo, ¿cierto? Esa fuerza, ¿cierto? Usted la puede trasladar sobre la misma línea de acción. Ojo con eso, pilas. La puede mover sobre la misma línea de acción, ¿cierto? Y aplicarla en otro punto del mismo cuerpo, ¿cierto? Sobre la misma línea de acción, pondrán atención, ¿cierto? La misma fuerza, mire, ¿ya? Y va a obtener el mismo efecto que tenía en el caso original. ¿Sí me hago entender? Es decir, en el caso original, que es este aquí, la gráfica 1 que estoy colocando aquí, al colocarle una fuerza F1, muy probablemente este cuerpo se iba a desplazar en esta dirección. Entonces, si yo coloco la fuerza ya no en el punto A como estaba originalmente, sino lo desplazo al punto B, pero eso sí, la condición debe ser que sea sobre la misma línea de acción, yo voy a seguir obteniendo el mismo efecto de desplazarse linealmente como lo venía haciendo en el caso original. ¿Listo? Esto es el caso 2. A eso se le conoce como el principio de transmisibilidad. ¿Listo? ¿Sí se entendió? ¿Está claro el principio? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? Vuelvo otra vez, ¿no? Repito otra vez. Entonces, una fuerza se puede reemplazar, mejor dicho, se puede reemplazar, no, se la puede ubicar en otro punto cualquiera del mismo cuerpo, siempre y cuando ese punto se encuentre sobre la línea de acción de la fuerza original. Se la puede reemplazar. Yo la puedo mover esta fuercita aquí, 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 en cualquier parte, ¿cierto? De la misma línea de acción, ¿ya? Y en ese sentido voy a obtener el mismo efecto que estaba obteniendo cuando estaba aplicando la fuerza originalmente, ¿cierto? Si era traslación, va a seguir trasladándose, si era rotación, va a seguir rotando con las mismas características que originalmente tenía el cuerpo, ¿listo? Eso se llama el principio de transmisibilidad. Bien, ese principio es muy importante para nosotros cuando ya hablamos de cuerpos rígidos, ¿no? Entonces, mire, vamos a aplicar ese principio en este pequeño ejemplo que acabo de hacer. Mire, entonces repito, aquí tengo un ladrillo, si lo quieren considerar así, un cuerpo cualquiera, en donde están aplicadas dos fuerzas, una fuerza que se llama P1 y una fuerza que se llama P2. Pues resulta que según el principio de transmisibilidad, ¿cierto? Miren, aquí tenemos el cuerpo. Entonces, según el principio de transmisibilidad, yo puedo desplazar, mire, vea, desplazar esa fuerza P2. Vamos a imaginarnos, señores, que ambas fuerzas están pasando por la misma línea de acción, miren. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos en el punto PA, mire, el punto PA, ¿cierto? Se encuentra aplicada una fuerza. A esa fuerza la vamos a denominar, o más bien se denomina como P1, mírela, P1. Entonces, ¿qué dice el principio de transmisibilidad? Mire, usted puede mover esta fuerza P2 a otro punto cualquiera del cuerpo. La única condición es que ese punto se encuentre sobre la misma línea de acción de la fuerza P2. Listo. Como en este caso, la línea de la P2 pasa también por P1, entonces no hay ningún problema. Mire, ¿cuál es la línea de acción? Es esta. ¿Listo? Entonces observemos. Yo puedo desplazar esa fuerza P2 aquí en este punto P1. Aquí sería el P2. Profe, La pregunta que les hago en este momento, ¿qué
sucede con estos dos cuerpos? ¿El efecto es equivalente en el caso 1 y en el caso 2? Sí, no, ¿y por qué? Sí, sí, profe. Pongan atención. Sí. La magnitud de P1 es igual a la magnitud de P2, ¿listo? O sea, tienen la misma magnitud, es decir, que si esto vale 20, esto también valdrá 20, ¿listo? Solamente que en sentido contrario. Pero yo Señora. tengo una preguntita. ¿La dirección no tiene nada que ver? O sea, la fuerza que va sobre Sí, la tiene línea que de ver. acción. Por eso, si usted reemplaza la fuerza... Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, espere un momentico, a ver, para la compañera, sí tiene que ver. O sea, la fuerza tiene que ser de las mismas características, o sea, es que es la misma fuerza. Mire el ejemplo que estoy colocando, mire estos gráficos que están aquí, mire, la fuerza F1 de aquí, mire, debe ser la misma fuerza, ¿cierto? Solamente que lo único que ha hecho usted es deslizarla, ese es el término que se utiliza, deslizarla sobre esta misma línea de acción, deslizarla, línea de acción. Debe ser la misma. Usted no puede cambiarle el sentido, porque si usted le cambia el sentido a esta fuerza que está aquí, pues ya no se cumple el principio de transmisibilidad. Lo único que me permite el principio es deslizar esta fuerza sobre cualquier punto, ¿cierto? Mírelo, sobre cualquier punto del cuerpo, pero que se encuentre sobre la misma línea de acción. Entonces, lo que dice el principio de transmisibilidad es que si usted hace eso, va a obtener el mismo efecto que tenía originalmente. Eso es lo que me dice. ¿Listo? Pero repito, la fuerza no puede cambiar. Si aquí son 10 newton, aquí tiene que ser 10 newton, pero con el mismo ángulo y con el mismo sentido que originalmente tenía. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo aquí, miren. Esta fuerza, supongamos que es de 10 newton, es la misma fuerza, mire, que está aplicada aquí de 10 newton, ¿vale? Es la misma, y en este caso, supongamos que también tiene el mismo valor de la fuerza P1, ¿cierto? Supongamos que tienen el mismo valor, 10 newton. La pregunta que yo estoy haciendo es, ¿son equivalentes el gráfico 1 con el gráfico 2 en términos generales? Sí, no, ¿y Sí, por qué? Sí, porque ¿Sí son tienen la equivalentes? misma línea de acción. Y Tienen la misma línea de acción. ¿Alguien solo se tiene otra cosa trata diferente? Pero yo diría que no, por lo que se están contrarrestando en cuestión de dirección. Puede que lleven la misma línea de acción, pero pues según las flechas, la una va hacia la izquierda y la otra a la derecha. Vale, ok. Pero entonces observen lo siguiente, ¿no? Estoy diciendo es si este gráfico que está aquí, que lo hemos denominado 1, ¿cierto? Es equivalente al gráfico 2. Entonces, para responder eso, nosotros ¿qué hacemos? Decimos que sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, de donde decimos que P2 menos P1 es igual a 0, P2 es igual a P1, ¿cierto? Es lo único que estamos diciendo. Y si hacemos lo mismo acá, miren, si hacemos acá, decimos que sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y sacamos la misma conclusión. Mire, a P2 menos P1 es igual a 0, P2 es igual a P1, ¿cierto? Entonces, observen, desde el punto de vista macro o desde el punto de vista del cuerpo, externamente viéndolo al cuerpo, efectivamente este sistema es igual a este sistema. ¿Sí lo ven? Desde el punto de vista externo del cuerpo. Es lo mismo. Si usted aplica esta fuerza P2, la aplica, aquí está aplicada en el punto B, mírelo, pero si va usted y la aplica en el punto A, como le está aplicando sobre la misma línea de acción, va a ser lo mismo, ¿cierto? No importa, va a ser lo mismo. Pero ahora les hago otra pregunta. Desde el punto de vista interno, ¿será igual el sistema 1 al sistema 2? ¿Qué dicen? No. No, ¿cierto? Esa es la respuesta, no. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este primer cuerpo, al sistema 1, ¿cierto? Con las cargas aplicadas en los puntos como ustedes lo ven aquí, el punto A y el punto B. ¿Qué le pasa a ese cuerpo? En el Pues este cuerpo cuerpo, uno señores, está tracción. ¿pero qué le pasa? Está en ¿No atracción. estaría en, ¿Qué le va a pasar al cuerpo? no estaría en ¿Cómo? equilibrio, profe? Se No, no, sí, contrarresta. pero ¿qué le Tiende a pasa? extenderse. Tiende a extenderse. ¿Y qué le va a pasar al cuerpo? O Se sea, deforma. se extiende y ¿qué le va a pasar? Se deforma. Muy bien. Se deforma. ¿Sí se dan cuenta? Miren, miren acá.
¿qué le va a pasar al cuerpo? Al cuerpo más o menos le pasaría algo como así, exagerando un poquito la nota. Esto es analizándolo ya desde el punto de vista interno, miren. Esto pasaría, le pasaría algo como así, miren. ¿Sí? Al aplicarle las fuercitas P1 y P2. Este es P2. Este es P1. Entonces, miren, este sistema cargas que ustedes ven ahí, una deformación, mire, una deformación, ¿cierto? Una deformación. Bien. Y en el sistema 2, ¿qué le pasará? Pues en el sistema 2 no pasa nada, muchachos. Miren, están aplicadas en un punto, miren, acá están aplicados en dos puntos diferentes, vean. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en el caso del sistema 2, usted puede decir, bueno, sí, puede presentarse una deformación, sí, pero va a ser una deformación muy diferente a la deformación que se presenta en el sistema 1, ¿no? Si es que se llega a presentar una deformación, ¿no? Porque estamos hablando ya de partículas internas, ¿ya? De algo muy pequeño. Entonces, si se presenta va a ser algo muy, muy pequeñito, pero así se presenta esa deformación, la deformación aquí va a ser totalmente diferente a esta deformación que miramos nosotros acá. ¿Listo? Entonces, ojo, ojo, que es bien importante hacer la siguiente aclaración. El principio de transmisibilidad tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, funciona y se lo debe tener en cuenta desde el punto de vista externo. ¿Listo? Pero se debe tener presente también que el aplicarlo implica considerar también los efectos internos que se pueden presentar, ¿no? Por ese cambio de ubicación de la fuerza que usted va a considerar ahí. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, listos. Muy bien. En términos generales, bueno, aquí es donde ya viene a cobrar más importancia el famoso diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar nuevamente este gráfico que está aquí, ese camioncito, ¿sí? Y recuerden ustedes, pues, que esto que ustedes están mirando aquí en esta imagen, pues es lo que se llama un diagrama espacial o diagrama físico. Entonces, vamos a mirar qué es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, como ya lo habíamos visto, un diagrama de cuerpo libre no es más que dibujar, si hablábamos de partícula, la partícula más significativa. En este caso, sería dibujar el cuerpo como tal, ¿cierto? Y siempre el objetivo de un diagrama de cuerpo libre es dibujar las fuerzas que se están ejecutando sobre dicho cuerpo. ¿Listo? Las fuerzas que se están ejecutando sobre dicho cuerpo. No las que está haciendo el cuerpo. ¿Vale? Entonces imaginémonos, muchachos, que este grafiquito que yo acabo de hacer es este camión que está allá. Entonces la pregunta que les hago es, ¿cuáles son las fuerzas que se están desarrollando? Que se están desarrollando sobre el cuerpo. ¿Cuáles serían esas fuerzas? Imaginémonos El peso. que las fuerzas, el peso es lo primero. El peso se está haciendo sobre el cuerpo, mírelo. Siempre lo representamos así. ¿Qué más? Una ¿Cuál tensión otra? positivo. Ya saliendo. Normal. La tensión, que es la que están haciendo los hijos aquí, llamémoslo así. La normal, ¿cuál es la normal aquí? Pues la normal, ¿cierto? Es la que está haciendo, miren, el piso, ¿cierto? Sobre el carro, ¿no? En este caso, esa normal, ¿cierto? La vamos a representar por 4 fuerzas, ¿sí o no? 4. En este caso solamente vamos a mirar 2, ¿no? Distribuidas en sus llantas, porque el cuerpo está apoyado en sus llantas. Entonces aquí a estas normal la vamos a llamar las vamos a empezar a llamar de la siguiente manera. A estas las vamos a llamar como reacción, ¿cierto? Reacción 1, ¿cierto? Reacción 2. ¿Cierto? ¿Qué es una reacción? Es la oposición, ¿cierto? Que
que un cuerpo también, ¿cierto? Ejerce pues sobre otro cuerpo. En este caso, el piso está ejerciendo una reacción, ¿no? Sobre este cuerpo que es el camión como tal. Entonces, aquí vemos, esas serían como las fuerzas generales que se están desarrollando sobre este camión. ¿Listo, chicos? Esa sería como mi diagrama de cuerpo libre para este caso. Diagrama de cuerpo libre. No habría fuerza de rozamiento. Sí, sí, puede haber también una fuerza de rozamiento. Supongamos que aquí el rozamiento es muy pequeño, ¿listo? Si no fuera así, efectivamente tenemos que meterlo, ¿listo? Ya el problema lo dirá si vale la pena tenerlo en cuenta o no. Pues aquí, si usted se da cuenta, observe lo siguiente, mire. ¿Cuál es el contacto que hay entre la llanta y el piso? Prácticamente viene a ser un punto. Entonces, lo que está en contacto normalmente entre el piso y la llanta va a ser un punto, entonces el rozamiento vamos a considerar lo que es pequeño, ¿cierto? Entonces, por eso consideremos este que es muy pequeño y por eso pues no lo vamos a tener en cuenta. Habrán problemas en los cuales sí es evidente que se tenga en cuenta y el problema será claro y ya lo dirá, ¿vale? Por el momento lo vamos a manejar de esa manera. ¿Listo, chicos? Bueno, otro punto importante para el estudio de este capítulo que se llama equilibrio de cuerpos rígidos es analizar un concepto de álgebra lineal que se lo conoce, álgebra lineal y vectores, que se lo conoce como el famoso producto vectorial, también conocido como producto cruz. ¿Alguien se acuerda en qué consiste ese producto cruz o producto vectorial? Primero, díganme, ¿entre cuántos vectores se da el producto vectorial? Creo que era entre varios, ¿no? ¿Entre varios? O sea, ¿Otra ¿se vez? refiere de que cómo se desarrollaba? ¿Entre cuántos? ¿Entre dos, entre tres, entre uno? Entre tres, nos queda. No, entre dos era. ¿Entre tres? Entre dos, Entre dos, profe. Entre dos vectores, ¿listo? Primero, el producto vectorial, también conocido como producto cruz, se da entre dos vectores, ¿listo? Entonces, ¿qué me da como resultado cuando yo hago el producto vectorial o producto cruz de dos vectores? ¿Qué me da? ¿Me da un número o me da Un un vector? vector. Un vector. Claro. Un vector, ¿listo? Muy bien, un vector. Entonces, para eso vamos a analizar el siguiente gráfico. Si se dan cuenta, chicos, miren, aquí es donde empieza a cobrar importancia todo lo que ustedes han visto, que a veces uno como estudiante se pregunta. Yo muchas veces me pregunté, bueno, ¿y para qué las matemáticas? ¿Para qué el cálculo? A mí me encanta y me encantaba cuando era estudiante, mucho más. Y entonces, pero yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué las derivadas? ¿Para qué las integrales? ¿Cierto? Entonces yo quiero que se van dando cuenta ustedes que miren que todo eso empieza a cobrar importancia ya en las materias que van siendo específicas para ustedes o para nosotros como ingenieros en general, ¿sí? Entonces miren aquí, por ejemplo, es importante que volvamos a recordar estos conceptos porque los vamos a utilizar en un concepto que viene, lo vamos a ver creo que mañana o cuando tengamos otra vez estática, que es el momento, lo que estábamos viendo en fluidos hoy, entonces se llama momento. Entonces eso lo vamos a mirar, pero para poder mirar eso tenemos que recordar este concepto. Entonces, miren, imaginémonos que tenemos aquí un plano cualquiera. Sobre ese plano hay dos vectores. Uno, que lo voy a dibujar aquí con diferente color, ¿cierto? Vamos a denominarle a este un vector, llamémoslo Q. Y hay otro vector también, que lo voy a representar aquí con otro color. Y a este vector le voy a denominar P. P y Q. Entonces, P y Q. Entonces,
decimos que el producto vectorial, ¿cierto?, del vector P cruz Q, me va a dar como resultado, señores, otro vector que en nuestro caso lo vamos a representar con la letra B pequeña, ¿cierto? Pero este vector tiene unas características y el producto vectorial como tal tiene unas características bien importantes. Primero, son 3 las características que hay que tener en cuenta. La primera, que ese producto vectorial del vector P por el vector Q, ¿cierto?, me va a dar un vector que va a ser perpendicular. Ojo con estas cositas, chicos, por favor. Me va a dar un vector que es perpendicular al plano, mírelo aquí, el plano es este, ¿cierto? Al plano que contiene a los vectores P y Q, ¿cierto? Me va a dar un vector que es perpendicular al plano que contiene a los vectores P y Q. Esa es la primera característica, ¿listo? Llamémosla aquí así, 1. ¿No? Entonces coloquémosla aquí, miren, perpendicular lo representamos así, miren, con este angulito así. La segunda característica, el producto vectorial de 2 vectores, si yo lo resuelvo, si quiero encontrar el valor de ese producto, ¿qué hago? Yo digo que la magnitud del vector B va a ser igual a ¿qué? A la magnitud del vector P por la magnitud del vector Q por el seno, chicos, del ángulo comprendido entre los 2 vectores. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de estos 2 vectores, ¿cierto?, va a haber un ángulo, ¿cierto? Ahí está la cosa, ¿vale? Eso es. Entonces, la tercera característica, ¿cuál es? Entonces, ojo, esta sería la segunda, ¿cierto? Para hallar la magnitud de este vector, usted tiene que multiplicar la magnitud del vector P por la magnitud del vector Q por el seno del ángulo formado entre los 2 vectores. La tercera característica, estos vectores, así como usted los ve dibujados aquí, forman lo que yo ya les he hablado, que se conoce como una famosa triada. ¿Qué significa una triada? Triada viene de 3, ¿cierto? Entonces, que estos vectores primero están formados, primero hay, este conjunto de vectores está formado pues por 3, ¿cierto? 3 vectores, eso es una triada, pero tiene una característica importante. Esta triada se conoce como triada derecha. ¿Qué es esto? Pues yo ya lo he venido hablando de una u otra manera. La triada derecha es aquella que se forma, ¿cierto? Vectores en ese orden, ¿cierto? P, Q y B, ¿no? En ese orden. P tiende a Q, ¿cierto? Y Q tiende a B. Cuando eso pasa, este conjunto de vectores se conoce como una triada derecha. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos el sentido? Esta es la tercera característica. ¿Cómo sabemos el sentido del vector B? Este sentido que está aquí. ¿Cómo sabemos hacia dónde va? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos los vectores, ¿cierto?, formando un sistema de coordenadas tridimensional, como lo ven ustedes aquí, ¿cierto? En donde, miren, este sería el vector P, este es el vector P, este es el vector Q, ¿cierto? Y automáticamente, ¿no?, cuando el vector P tiende a tocar al vector Q o tiende hacia el vector Q, ¿cierto?, este vector, que es el pulgar en este caso, ¿cierto?, va hacia arriba, miren. ¿Ya? Entonces, cuando el vector P tiende a Q, me da el sentido del vector B. ¿Listo? Si observan ustedes, en este caso va hacia arriba. Entonces, cuando eso pasa, repito, esto se conoce como la famosa triada derecha. ¿Cierto? El sentido se lo da por la regla de la mano derecha. ¿Listo? Siempre analizando que el movimiento va desde el primer vector hacia el segundo vector. ¿Listo? Y el sentido se lo obtiene así. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, el ejercicio dice así.
calcular el producto vectorial. Espérenme, coloquemos aquí el sentido. Permítame, aquí voy a colocar la última característica. El sentido de B se obtiene usando la regla de la mano derecha. ¿Sí? De la mano derecha. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Este ejercicio dice, calcule el producto vectorial de los vectores P y Q, en donde P vale 6 unidades, no importa si son metros, pies, ahorita nos interesa es analizar el concepto. Entonces, calcule el producto vectorial de los vectores P y Q, donde P vale 6 unidades. Y Q 4 unidades. Considerando el siguiente esquema. Entonces, el esquema es el que ustedes van a ver ahorita. Aquí tenemos nuestros ejes, miren, la misma situación, mire, estos ejes forman lo que se llama una tríada derecha, ¿cierto? X, Y y Z. En ese sentido, forman una tríada derecha. Entonces, los vectores son los que se encuentran así, miren, aquí tenemos el vector Q, ¿sí? Que tiene un valor de 4 unidades, y vemos también aquí el vector P, formando un ángulo de 30 grados, y a este vector lo vamos a denominar P, cuyo valor son 6. ¿Sí? Y ya está. Eso es todo. Ok, entonces, para hallar este vector, perdón, para hallar el producto vectorial, recuerden que como resultado voy a obtener ese otro vector, ¿sí? Y ese vector debe ser perpendicular al plano que contiene a estos dos vectores. El plano que contiene esos dos vectores, ¿cuál es? Es el plano formado por los ejes X, Z. ¿Cierto? Este viene a ser mi plano. Entonces, mi vector B va a ser un vector, ¿cierto? Que es perpendicular, repito, a ese plano, el cual puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. ¿Quién me dice si es hacia abajo o hacia arriba? Entonces, la regla de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Llego yo y coloco mi vector P, ¿cierto? Mi vector P aquí, véalo. Y acá está el vector Q. Entonces, mire, miro hacia dónde me gira P para llegar a Q. Él me gira así. Pero en ese sentido, mire, recuerden que estos dos me tienen que formar la regla de la mano derecha, me tienen que formar 90 grados entre sí, entre este y este, entre ese 90 grados, ¿sí? Y cuando P va hacia Q, este dedito que está acá va hacia afuera en este caso. Entonces, en este caso, ¿sí? La dirección del vector B sería hacia arriba. Ahora, si para ustedes es muy difícil analizar este producto vectorial a través de la regla de la mano derecha, háganlo de una manera más fácil. ¿Cuál? Usted se ubica aquí arriba, mire, imagínense que usted está aquí, ¿cierto? Esto es un ojito. ¿Sí? Usted está ahí. Y desde ahí, entonces, mire, P, para ir al Q, a Q, ¿qué tiene que hacer? Si hacer este recorrido, ¿cierto? O hacer este recorrido de acá. Y ahí le queda más fácil, ¿cierto? Entonces, si cuando P va ¿qué dice? Va a tocar o va hacia Q, se desplaza en sentido
contrario a las manecillas del reloj, decimos que es positivo, ¿cierto? Y positivo, pues, sería dibujar el vector B hacia arriba. Pero si P, para ir a Q, hace el sentido contrario a las manecillas, perdón, hace el sentido de las manecillas del reloj, entonces sería un sentido negativo y eso querría decir que el sentido de B es hacia abajo. Esa es pues la otra forma si le queda difícil manejar la regla de la mano derecha. ¿Listo? Como en nuestro caso ya sabemos que va hacia arriba, entonces lo colocamos en ese sentido. ¿Vale? Ahora, ya sabemos ahí en forma vectorial cuánto, hacia dónde va el vector B. Ahora, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale este vector? Ese vector B valdría lo que vale P, es decir, 6, por lo que vale Q, Por 4 por 4, seno de 30. seno del ángulo comprendido entre los dos. Seno de 30 es 0,5 o un medio. 6 por 4 es 24. Sobre 2, esto me daría 12. Si es así, ¿cierto? 12. Sí. Eso es lo que valdría este vector que está aquí. ¿Listo? El vector de aquí. Eso valdría 12 unidades. ¿Cierto? 12 unidades. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Sí. Bien, señores. Hay otra parte interesante aquí a analizar con el producto vectorial y es la siguiente. Resulta pues que cuando nosotros estábamos mirando cómo sumar vectores, nosotros decíamos que estos dos vectores, el vector Q y el vector P, se los puede sumar formando un paralelepípedo, ¿se acuerdan? Un polígono, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces aquí vamos a analizar esa misma parte, observemos. ¿Cierto? Mírenlo ahí, ¿no? Entonces, si observan, este ladito que estoy aquí repintando, mírenlo, es un lado paralelo al vector P. Y este vector que lo estoy dibujando ahorita, aquí, mire, lo estoy sobreescribiendo de color verde. Ay, caramba. Permítame, por favor, qué pena. P. Y aquí estoy dibujando este de color verde, ¿cierto? Este de color verde es paralelo al vector Q, ¿cierto? Entonces, yo puedo llegar y colocar aquí también, miren, un vector cualquiera, pondré atención aquí, miren, un vector que salga desde este punto con una inclinación diferente, mírenlo, ¿cierto? A este vector lo voy a llamar Q', por ejemplo, Q'. Y entonces yo puedo también decir, ¿cierto?, que el vector B también va a ser igual a ¿qué? Al producto del vector P por el vector Q'. Me va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Entonces, volvemos a lo mismo, miren. Bueno, hay algo que no les he dicho aquí y es lo siguiente. Un sentido geométrico, muchachos, de qué significa este valor que yo obtuve aquí, ¿cierto?, del producto vectorial de dos vectores, es que ese resultado, en este caso, por ejemplo, 12 que me dio aquí, me está midiendo, geométricamente hablando, me está midiendo el área, miren, el área de los dos vectores que estoy desarrollando el producto cruz, me está midiendo esa área. Entonces, observen aquí, si yo coloqué este vector verde aquí, ¿cierto?, que se llama Q', observen ustedes que el área, ¿cierto?, va a ser la misma, mírenla. Si usted mira aquí, ¿ya?, el área va a ser lo mismo. Lo que pasa es que es otra área diferente en cuanto a la parte geométrica, pero en valor va a ser lo mismo, ¿cierto? El área que se encuentra, hagámoslas aquí, el área de P por Q y P aquí, que es así,
Mírela. Esta área debe ser igual a esta área que está aquí. ¿Listo? Estas dos áreas son iguales, ¿cierto? ¿Cómo así? Son exactamente los mismos. La única condición es que el vector que usted coloque aquí, el Q', ¿cierto? Este Q' tiene que estar dentro, o tiene que tocar más bien, a este lado que es paralelo al vector P. ¿Sí me hago entender? Mire, este vector Q' que está aquí, tiene que llegar y tocar aquí a este ladito. No puede ni pasarse, ni ser menor, ni nada de eso. Simplemente tiene que llegar y tocarlo este vector de aquí. Si es así, usted puede utilizar cualquier otro vector. Puede llegar y hacer otro vector aquí. ¿Listo? Q'2, ¿cierto? Y el producto del vector P por Q'2 le tiene que dar también el vector B que está aquí. ¿Ok? Le va a dar lo mismo. ¿Y qué me mide? Entonces la magnitud de este vector B, lo que me está midiendo es el área. Si hablamos en la parte geométrica me está midiendo, entonces repito, es el área que hay entre estos dos vectores. ¿Listo, chicos? ¿Sí me captaron la idea o no? ¿Aló? Profe. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Coménteme. ¿Y para qué necesitamos sacar prima o ¿Cómo dice? prima 2? ¿Cómo? ¿Para qué necesitamos sacar eso, ese Q'? No, ahorita simplemente le estoy como indicando la parte teórica, ¿no? Simplemente le estoy indicando eso. Esto es por si de pronto en algún ejercicio usted ve la necesidad, ¿no? De reemplazar o de utilizar un vector diferente a este Q, ¿cierto? Utilizar otro vector, ¿cierto? Entonces es simplemente, es para eso, ¿listo? Es para eso, no es más, ¿no? Puede darse el caso que usted tenga la necesidad de reemplazar este vector, repito, por otro vector cualquiera, ¿cierto? Que tenga un ángulo diferente, ¿listo? Teniendo en cuenta que el resultado va a ser lo mismo de multiplicar P cruz Q, va a ser lo mismo que multiplicar a P cruz Q', entonces es importante que usted sepa, pues, en teoría, que se puede reemplazar este vector Q por un vector Q'. Esa es la idea, por el momento. ¿Listo? ¿Listo, compañero? Bueno. Ahora, vamos a mirar qué propiedades, desde el punto de vista de álgebra lineal, cumple el producto vectorial de dos vectores. Entonces, hay una propiedad que se llama la propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Que si hablamos de números, 2 por 3 es igual a 3 por 2. ¿Sí o no? Ahora miremos si esa propiedad la cumplen los vectores. O más bien, la cumple el producto cruz de dos vectores. Entonces, P cruz Q es igual a Q cruz P. ¿Qué dicen ustedes de acuerdo a lo que yo les he explicado en este momento? ¿La cumple o no la cumple? Sí, profe. ¿Sí la cumple? O sea, si yo multiplico P por Q, ¿qué me va a dar? Si yo multiplico P por Q, ¿qué me va a dar? Me va a dar un vector que se llama B. ¿Qué me daría Q cruz P? ¿Qué me daría, chicos? Q cruz P. Igual B. ¿Ah? B, profe. El mismo vector. No, señor.
No, señorita. Pero le daría No, señor. P negativo. Ah, entonces no es lo mismo. Ojo, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que a usted le den 1.000.000 de pesos a que usted tenga que darlos, ¿cierto? Entonces, miren, observen. Si yo multiplico Q cruz P, no me va a dar B, me va a dar menos B. Y al darme menos B, ya decimos que no es lo mismo, ¿sí o no? No es como el caso, mire, de aquí, de este ejemplo que estoy colocando numérico. 2 por 3 me va a dar lo mismo que 3 por 2, con el mismo signo y todo. En cambio aquí no, mire, P por Q me va a dar B, pero Q por P no me va a dar B, sino me va a dar menos B, ¿cierto? Si graficamos, esta primera parte ya la tienen ustedes graficada. P por Q, mírelo aquí, ¿cierto? Me va a dar esto. Pero si yo grafico esto de acá, miren, ¿cierto? Aquí tenemos el vector Q y aquí tenemos el vector P, ¿no? Entonces, recuerden que siempre para mirar el sentido de B, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos recorrer el primer vector hacia el segundo vector. Entonces, miren, en este caso, esto correría en este sentido, que es el de las manecillas del reloj. Y hacer el recorrido en el sentido de las manecillas del reloj, decimos que es negativo. ¿Y cómo representamos eso? Con un vector, ¿cierto? Hacia abajo, mírenlo aquí, hacia abajo, ¿sí ven? Que es diferente a este vector que está aquí, miren, ¿vale? Ya es muy diferente. Entonces, la propiedad conmutativa no la cumple. Profe, entonces una pregunta, no sé si no le escuché. Por ejemplo, entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué vector recorrer para llegar al otro? Siempre lo debe recorrer desde el primer vector hacia el segundo. Siempre el orden es este. Desde el primer vector que usted coloca aquí, ese tiene que recorrer al segundo. Entonces, ya que usted mire eso, mira cómo están graficados y lo recorre aquí, P a Q. Y entonces eso ya le va a decir a usted si tiene que ir hacia arriba o si lo tiene que dibujar hacia abajo. ¿Listo? Listo, profe. O ¿Sí sea, me entendió, compañero? Sí, o sea, no lo daría como decir el problema, el primer vector, claro. Sí, claro. Sí, el problema ya tiene que decirle específicamente, claro que sí. Ajá. Entonces, pero siempre, ojo, siempre recuerde, va a ser el primero hacia el segundo, siempre, ¿no? Por eso es que aquí también hacemos lo mismo, miren, aquí estoy colocando de primera medida estoy colocando el vector Q, ¿cierto? Y después estoy colocando el P. Entonces quiere decir que usted tiene que recorrer el Q hacia el P. Entonces, miren, en este caso el Q hacia el P, ¿cierto? Hace este recorrido, ¿cierto? Y ahí vemos que el vector resultante pues va a ir hacia abajo. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Listos? Bien, señores. Otra propiedad importante también aquí en la parte del producto vectorial es la propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Propiedad distributiva. ¿En qué consiste esta propiedad distributiva? Entonces, yo tengo los dos vectores. ¿Señor? Profe, qué pena, ya son las 5. Ah, qué pena. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias por recordarme. Ok, listo. Entonces, quedamos ahí pendientes de la propiedad distributiva. Nos vemos en la próxima clase. ¿Listo, chicos? Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense, ¿no? Gracias, Vale, profe. hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén bien. Vale, chao, Diana. Profe, Muchas gracias, profe. ¿Cómo Nos dice? vemos. Perdón. Que esté bien, muchas gracias. Bueno, Una pregunta.